V oculta. V oculta. ¿Qué tal están? Feliz mañana. Estamos ya con ustedes aquí en V Ocultas. Voy a entrar nada más a mi Facebook porque también quiero escuchar el micrófono y bueno, verificar la transmisión. Ya estamos también transmitiendo en Instagram, pero a través del Instagram de Estéreo Amor. Voy a ver si ya me aparece ya la transmisión en vivo. Quiero escuchar el micrófono. La transmisión. Ya estamos también transmitiendo en Instagram. Voy a subir un poco más acá a ver si distorsiona cómo se escucha. Bueno, bueno, creo que se escucha bien, ¿no? Creo que se escucha bien en esta prueba que estoy haciendo, porque a veces no hago estas pruebas y luego las transmisiones, los niveles del micrófono no están tan bien. Bueno, creo que se escucha bien, ¿no? Creo que se escucha bien. A ver. En esta prueba que estoy haciendo, porque a veces no hago estas pruebas y luego las transmisiones, los niveles. Bueno, ahí está. Ya, se escucha bien. Ok. Vamos a comenzar entonces. Ya estamos también en video en vivo en Instagram de Estéreo Amor, en Facebook de Estéreo Amor, en el Facebook de Raz Bertrand. Después los clips que van para aquí, para Veo Ocultas. Bueno, vamos a quitar esta superposición para saludarles y también dar la bienvenida a nuestro compañero de cabalgatas por estas sendas, don Frederick Goodman. ¿Cómo está, don Frederick? Bienvenido a Veo Ocultas. Muy bien, gracias. Ok, ahí está mejor. Vamos a bajarle un poquito aquí. Ahí está mejor. Bueno, nuestro compañero, hermano, mentor Frederick Goodman. Oiga, don Frederick, vamos a continuar con esta quinta parte de la cuarta bestia, la Iglesia Católica y la cuarta bestia. Antes de comenzar, siempre me gusta dar como ciertos puntos donde considero que son muy buenos para abonar en la conversación como parte de tu análisis. Tú también ya traes qué es lo que vas a ir desarrollando, pero siempre me gusta introducir algunos puntos. No sé, se te fue la cámara, Goodman. Si la apagaste, no sé qué pasó ahí. Ah, muy bien. Quiero comenzar con una lectura que hice hace unas semanas, porque me parece que hoy en el desarrollo de este programa vamos a hablar un poco de la famosa Inquisición de la Iglesia Católica y cómo se llama, pues no, siempre me gusta llevar un diálogo donde no se satanice, mucho menos a una persona que es miembro de una denominación o religión, independientemente cuál sea. Me gusta tratar de buscar la información que dé las perspectivas de varios lados, no solo de una fuente o no solo de una parte de los involucrados. Me gusta también analizar esas situaciones u observaciones, tanto de la historia o como los que hoy puedan defender un punto de vista. Me gusta encontrar dónde están las situaciones que uno dice, ok, aquí está la línea delgada entre el maquillaje, o mejor dicho, entre las palabras bonitas y cómo se utilizan estas como maquillajes para esconder la realidad de las intenciones. Y en base a eso quiero hacer el programa. Obviamente, siempre pidiéndole al Espíritu Santo que nos pueda guiar, que pueda apartar de nosotros cualquier mofa, que podamos ser sensibles a no utilizar mofas ni comentarios burlescos, tratar de dar una información que pueda construir. Y la intención de estos programas no es que alguien salga despavorido de su religión y empiece a satanizarla o decir esto o lo otro, porque dentro de cada una hay gente maravillosa. Hay personas que así como están, tienen unas vidas trascendentes, espectaculares, mucho más que aquellos que dicen estarlas buscando. Entonces, no es el sentido si alguien quiere abrirse más
y preguntarse o replantearse alguna de las cosas que de repente aún no le cuaja y no le da sentido, pues también para eso estamos, para compartir esas inquietudes. Si hay alguien que de repente pues ha visto cuestiones que no le agradan, no solo es en su religión, pasa en todas, pasa en todos los caminos espirituales, pasa esto de las manipulaciones, de las tergiversaciones, etcétera. Desde las buenas intenciones hasta las intenciones obviamente totalmente premeditadas y con alevosía y ventaja de control, poder, imperialismo. ¿Ok? Eso pasa en todas. Así que nadie se siente ofendido. Sin embargo, ¿por qué entonces de esta manera tenemos que hablar de la Iglesia Católica y esta relación con la cuarta bestia? Por lo que las profecías hablan, por lo que este estamento desde su fundación se ha aprovechado, y lo vuelvo a repetir, no hablo del buen sacerdote, no hablo de aquella buena persona, no, hablo como en cualquier gobierno que existen personas en las cabezas que utilizan el estamento para sus propios programas imperiales. Y entonces, ¿cómo a lo largo de la historia, desde su fundación, yo no estoy hablando de lo que cualquiera quiera relacionar con Jesús y Pedro, no, hablo desde los fundamentos reales de toda la estructura de la religión oficial del Imperio Romano? Ya hemos hablado en cualquier cantidad de ocasiones en estos programas analizados de que no tiene ninguna relación ni Jesús ni Pedro con lo que sucedió en el primer canon, o mejor dicho, en el primer concilio de Nicea. No guarda ninguna relación, que lo han forzado y ya hemos analizado eso. Y como le comentaba a alguien ayer en un diálogo, si supuestamente la primera fue la Iglesia Católica, porque hablamos de la Iglesia Universal, jamás existió una Iglesia Universal. Jamás existió. Jamás existió ninguna Iglesia Universal, porque desde los inicios ya existían puntos de vista encontrados. Ya existían, si quiere llamarle usted, doctrinas o enseñanzas encontradas. Entonces, jamás ha existido una Iglesia Universal desde el punto de vista de lo que nos quieren decir y desde el concepto como tal. Nunca ha existido. Siempre lo hemos dicho, los apóstoles tenían cada quien su punto de vista, cada quien iba caminando en su desarrollo de conciencia, cada quien visualizaba y aportó lo que pudo aportar, lo que aportó en su momento, pero nunca es que había una unicidad en la concepción del mensaje que Jesús les dio. Cada uno lo asimiló como lo asimiló. Entonces, eso de que la Iglesia Universal jamás ha existido. Si no, entonces, si es real que existió la Iglesia Universal, ¿por qué existían tantos puntos de vista? Jamás ha existido. Y entonces es aquí donde quiero comenzar lo que para mí son los primeros fundamentos de la Inquisición y luego hacer algunos, acotar algunos elementos para que Frederick analice. Esto que voy a leer es el edicto del 27 de febrero del año 380 de Graciano y Valentiniano II, que publicaron un edicto para que, claro, un edicto dado por Teodosio el Grande, para que todos sus súbditos profesaran la fe de los obispos de Roma y Alejandría. Esto es la fe nicena. Oiga bien, la fe nicena. O sea, habían otras doctrinas. Ojo, ojo. El edicto fue principalmente una ofensiva contra las diversas creencias que habían surgido fuera del cristianismo niceno, tales como los macedonios, los arrianos, los anomenos y novacianos. Bueno, y obviamente aquí no los incluyen a los pobres gnósticos que como los mataron, ¿no? Como los persiguieron, y tantos posteriormente. El texto exacto de este decreto, reunido en el Codex Theodosianus 7.1.2, dice lo siguiente: fue nuestro deseo que todas las diversas naciones que están sometidas a nuestra clemencia y moderación, oiga bien la palabra, cómo puede ser bonito, sometidas a nuestra clemencia y moderación, deben continuar en la profesión de esa religión. ¿Cuál? De la religión que se determinó y que se empezó a construir en el primer concilio de Nicea, que fue transmitida a los romanos por el divino apóstol Pedro. O sea, Arriano y los demás no bebieron también
de las enseñanzas de ellos o de algunos otros apóstoles, pregunto yo. Tal como ha sido conservada por la fiel tradición y que actualmente es profesada por el pontífice Damaso y por Pedro, obispo de Alejandría, un hombre de santidad apostólica de acuerdo con la enseñanza apostólica y la doctrina del Evangelio. Creemos en una sola deidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en igual majestad y en una santa Trinidad. Autorizamos, aquí viene, a los seguidores de esta ley que asuman el título de católicos cristianos. Pero, por lo que se refiere a los otros, pues en nuestro juicio, ellos son locos e insensatos, decretamos que sean señalados con el ignominioso nombre de herejes y no pueden pretender dar sus conventículos en nombre de iglesias. Ellos sufrirán, en primer lugar, la reprensión de la condena divina y, en segundo lugar, el castigo de nuestra autoridad que, de acuerdo con el deseo del cielo, decida infringirla. Dos elementos aquí para resaltar. Número uno, ellos sufrirán la condena divina. Primer elemento que se instituye y que la iglesia protestante en todas sus derivaciones abrazó perfectamente el elemento de condenación, el elemento de lograr persuadir a alguien a través del miedo, a través de las ideas de castigo, que no quiere decir que no exista una legislación universal llamada causa y efecto, siembra, cosecha, que determina por compensación que las acciones de cada uno vayan a tener sus resultados. Pero otra cosa es que utilicemos esos elementos y los vistamos de algunas doctrinas para ejercer miedo y decir yo tengo la verdad y si vos no haces lo que yo digo como verdad, te la vas a ver con Dios. Y vamos a ver cómo esto se ha utilizado. ¿Ok? Solo dos elementos a resaltar. Entonces, con esto empiezo a dar algunos puntos para que lo discutamos en el diálogo del día de hoy. Primero, como decía, con este edicto podemos ver que se empieza o ya está bien clarito el que se institucionalice en el imperio que van a haber castigos para aquellos que se salgan de lo determinado en el canon en el concilio de Nicea 1, 2 y 3 y los que venían más adelante. ¿Ok? Todos los que se saliesen de eso, no solo era el insulto, que bueno, vamos a ver si realmente Jesús alguna vez habló de castigar a alguien que no siguiera lo que él decía, o si alguna vez Jesús dijo, diles, insulta a estas personas, o exclúyelas, o... Una cosa es abordar las verdades trascendentales a partir de denuncia, como Jesús lo hacía, y otra cosa es el rol del ego queriendo imperializar algo y usar toda una maquinaria política para empezar a hacer todo lo que se hizo. Entonces, vemos este primer elemento que aquí, con Teodosio, se constituye, se fundamenta esto. ¿Ok? Y bueno, punto interesante de algunos que analizan a favor de la Santa Inquisición, que hay elementos que sí realmente son justos de ver. Y otros realmente de ver, por favor, abran los ojos, ¿no? Por ejemplo, tratar de dividir a la iglesia del imperio o de las coronas en esos momentos, por favor, el emperador Teodosio, a través de estos líderes religiosos, impone esto. Y algunos dicen, es que la iglesia simple y sencillamente con el término de Inquisición, la palabra Inquisición viene de, ¿verdad?, de inquisidor. Entonces, el rol del inquisidor simple y sencillamente, dicen algunos, era el revisar, el indagar, el profundizar si una persona estaba incitando o estaba saliéndose de lo determinado por el canon de Nicea. Pero la iglesia no castigaba. Quien castigaba era el gobierno. Entonces, lo que nos quieren algunos mostrar es que había una separación entre el Estado y la iglesia. Y que simple y sencillamente el imperio, el rol que jugaba era de velar porque se cumpliese
la religión que había adoptado el imperio, pero no era la iglesia la que castigaba, no eran los sacerdotes los que infringían el castigo, simple y sencillamente habían diseñado algunas formas de castigo o de penas, pero quien juzgaba, quien determinaba, la iglesia solo averiguaba y decía, bueno, emperador XYZ, mire, nuestra conclusión es esta, usted sabrá lo que hará. Y entonces era el emperador el que ejercía el castigo. Entonces, de esta manera tratan de desvincular lo uno con lo otro. Pero si nosotros sabemos que fue el imperio, ¿verdad? El que abraza eso, entonces elemento para que Frederick vaya como anotando y vaya dando sus puntos de vista. Creo que mejor no voy a intervenir para solo darlos. Ok, la separación del imperio con la iglesia, número uno, y decir no, era el imperio, nosotros solo revisábamos. Eso no fue lo que pasó en América, porque en América la corona española mandó específicamente al inquisidor que había hecho una barrida en España, que no recuerdo el nombre ahorita, hizo una barrida en España, incluso eliminando judíos, sí, y lo mandaron para América. Voy a hacer una acotación más adelante con la cuestión de América porque hay que ser justos y hay que analizar ciertas cosas. El punto es que con este elemento de la separación de la iglesia del Estado para la cuestión de los castigos, hay una justificación que algunos dan y dicen, es que pónganse a pensar en este elemento lógico. Y ojo, que este es el razonamiento de las demás corrientes protestantes. Ojo, que aquí viene este mismo razonamiento. Si al emperador Dios le da el privilegio de gobernar a un pueblo, entonces el emperador, el rey, el líder de esa nación, tenía que cuidar las almas. Tenía que cuidar las almas a las cuales él pues gobernaba. Por eso tenía que cumplir a rajatabla la persecución y la inquisición. Porque si no, el emperador cuando moría, él iba a dar cuentas a Dios. Y no era justo entonces que ese emperador pagase por no poner y no cuidar las almas de los que formaban parte del imperio o del pueblo donde. Entonces vemos aquí cómo eso se extrapola el día de hoy en todas las iglesias. El mismo concepto, tomando ciertas cuestiones, ¿verdad? Elementos del Antiguo Testamento, como los profetas velaban. Sí, pero los profetas los mató el imperio. O sea, ojo ahí entonces. ¿Qué hacemos? Dos, tomando versículos como la sangre de tu hermano se reclamará a ti y este tipo de cosas. Entonces la gente no tiene razón, por eso tenían. O sea, ¿en serio Jesús pedía eso? ¿En serio? Son ciertos razonamientos y análisis que no tenemos que hacer cuando nosotros nos creemos y esos títulos de, no recuerdo cuál es el nombre ahorita que le dan a esas personas que defienden la fe o que defienden ciertas doctrinas, se me escapa el nombre, apologistas, a los apologistas, y entonces nosotros entramos con ese rol. Eso es el rol del ego. Nadie está llamado a querer convencer y ni mucho menos a partir de amenazas. Uno puede compartir lo que cree, lo que siente, lo que entiende, pero más de eso, empezar con amenazas. Bueno, vos sos el que te vas a morir, vos sos el que vas a ir al infierno, y yo solo cumplo, yo solo me lavo las manos porque estoy preocupado por tu alma. Ojo, revisémonos si es la imposición del ego a través de las creencias que creemos que estamos en la verdad absoluta y tenemos que empezar a ser inquisidores con el otro, claro, ya no como antes, pero bajo el mismo espíritu, la misma actitud, a través del miedo, de la coerción, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, algunos justifican que por eso habían que entender a los emperadores, pero que entendamos que no era la iglesia, no eran los papas, eran el gobierno el que hacía esa cuestión. Punto interesante de analizar. Otro punto. Protestantes de cualquier denominación. No solo la Iglesia Católica hizo Inquisición. Los protestantes también persiguieron, mataron y asesinaron. Asesinaron católicos, asesinaron mormones, persiguieron de otras denominaciones.
El mismo Calvino fue parte de una gran carnicería que hubo. Entonces, ojo, no solo veamos acá cuando también nuestra historia, sí, está llena de sangre. Ojo, que solo es para la Iglesia Católica. Y ojo, no podemos englobar en estas cuestiones a todos los sacerdotes, porque habían sacerdotes que incluso en esas inquisiciones procuraban guardar y esconder personas, ¿sí? Hay que ser justos con la historia. Y hay que ser justos también con el hecho de que no podemos condenar a todos los papas, a todos los sacerdotes, porque es cierto, o sea, hay momentos donde sí hay que ser justos y separar que habían papas que no iban a estar a favor del imperio. Aquí lo que hay que ver interesante, el meollo del asunto es que no es como tal la iglesia, sino que el imperio forma algo y utiliza. Es que aquí el análisis es, el imperio utiliza la plataforma llamada iglesia. Porque en la iglesia hay un montón de personas hermosas, buenas, que en la historia han estado. Sacerdotes que dieron su vida por salvar almas, personas en toda su integridad física. Entonces, ojo con esto, ¿verdad? Ojo. Es el imperio, es el que está detrás, es la bestia que está detrás. Es la bestia que está detrás o el espíritu anticristo que está detrás de mucho liderazgo de cualquier denominación, ¿sí? Y en este caso la parte política detrás y utilizando una estructura religiosa para gobernar y esconderse. Bien. Entonces, ese es otro dato interesante. Por favor, no juzguemos de una vía porque de sangre están manchadas todas las religiones, todas las corrientes de pensamiento, religiosos, están manchadas. Están manchadas y siempre esa comunión en la misma iglesia protestante también nació, bueno, no nació, en Inglaterra fue aprovechada por un imperio. Entonces, así como Roma agarró la iglesia católica, así Inglaterra agarró al protestantismo. Lo mismo, lo mismo. Perseguían, mataban, asesinaban, lo mismo. ¿Ok? 2 o 3, mejor dicho, otro punto de análisis. Aquí es interesante ver lo siguiente. Muchos de los que también critican la Santa Inquisición de la Iglesia Católica en América, en Latinoamérica, México, de México para abajo, hablan de que mataban indios, mataban indígenas. Sí, o sea, son cosas que pasaron, pues. Pero, ¿y la otra parte? ¿Acaso los aztecas, los mayas, los incas, sus imperios también no sacrificaban seres humanos? ¿No asesinaron? ¿No mataron? Entonces, aquellos que también quieren defender y que quieren estar a favor de la Pachamama, que una cosa hermosa, Pachamama, ¿sí? Y de los pueblos indígenas y de toda su herencia ancestral, sí. Pero ¿y qué? ¿Vamos a taparnos los ojos ante todo lo que hicieron? Esos imperios también. ¿Nos vamos a tapar los ojos? Y aquí entonces analizar. Esto está duro. ¿Favoreció la Santa Inquisición en América? ¿En qué manera pudo haber favorecido? El hecho de esa Inquisición, hacerlo de esa manera, favoreció que esas civilizaciones que aún persistían y que mataban y que sacrificaban humanos, se dejara de practicar el sacrificio a humanos? ¿O qué pasó? ¿O simple y sencillamente mutó como las guerras entre, ¿cómo se llama? Narcos por control de mercado? Y lo disfrazamos. Entonces, hacemos una Santa Inquisición y nosotros nos quedamos con el control de toda la población y aquellos imperios que asesinaban y que sacrificaban, pues eso ya no va a ser. Y vamos a decirle a la gente, pues ya no, eso ya no. Vamos a civilizarnos. Pero tras bambalinas lo seguimos haciendo nosotros para el control. No sé, son cosas que hay que analizar, mi gente. Porque si yo lo podemos ver desde el punto de vista de nuestra historia actual, pues eso ya no procede. Pero no quiere decir que se sigan sacrificando personas. Antes se hacía de manera pública, en plazas, etcétera. Hoy ya no. Se sigue haciendo a lo oscuro. Pero, ¿habrá beneficiado entonces? ¿En qué manera benefició? Son todos los elementos que hay que analizar. ¿Solo los católicos hicieron Santa Inquisición? No.
Santa Inquisición hicieron todas las civilizaciones y todos los pueblos. Pero estamos hablando en este caso de la cuarta bestia. Quería hacer esta reflexión, Frederick, porque me parece importante no venir como inquisidor, ¿verdad? Desde la perspectiva que hoy entendemos, solo para bajar el hacha, por decirlo, específicamente, en este caso, para que algún católico se vaya a sentir como directamente a ellos. Pero sí, también entender que cuando hablamos de la cuarta bestia es la maquinaria que aprovechó el imperio como el cristianismo. El cristianismo es la maquinaria que aprovechó el imperio, pero moldeándola a sus intereses para llevarnos hasta los tiempos finales de lo que llamamos la cuarta bestia. Así que después de estas acotaciones, don Frederick, no me resta más que dejarle a usted el diálogo de esta conversación. Adelante. Me dejo todo anotado. Bueno, sí, entonces estábamos hablando de ese proceso, lo que dijiste, eso de no meterse con la gente, ya me desanimaste. Tenía ganas de ponerme a criticar. Entonces, partimos Castigado, castigado. de ciertos principios. Primero, para concluir, dejar claro que la cuarta bestia emerge hace más o menos 2000 y pico de años. De hecho, es interesante cuando uno estudia a la luz de las referencias que nos da el profeta Enoch y, por ejemplo, los mayas y la cultura hebrea también. Lo que pasa es que a lo mejor no tan, habría que profundizar más respecto de lo que son los ciclos zodiacales. Y para quien no está familiarizado con esto, nuestro sistema solar realiza un viaje dentro del brazo. O sea, nuestra galaxia tiene unos dicen que 4, otros dicen que 5 brazos. Está el brazo de Noma, está el brazo de Orión, entonces el brazo de Perseo, y nosotros estamos en una parte del brazo de Orión que es más exterior de la galaxia. Y en esa parte todo el conjunto realiza una rotación, ¿no? Al tiempo que también da toda la vuelta a la galaxia. No me acuerdo ahora cuántos millones de años es que dura. Entonces, este ciclo dura aproximadamente 24.000, casi 25.000 años, ¿no? Y se divide en 12 secciones. Cada sección determina procesos y cambios importantes en la Tierra. Por eso los mayas, los aztecas hablaban de varios soles. Soles refiriéndose a estos ciclos del Sol, porque es el viaje que realiza el Sol. Así como la Tierra realiza un viaje alrededor del Sol en 365 más o menos días, el Sol también realiza un viaje alrededor del conjunto al que él pertenece. O sea, él es dependiente de estos 12 grupos. Y cada sección dura más o menos unos 2148 años, ¿sí? Más o menos, ¿no? Entonces, cada ciclo marca unos aspectos de lo más interesantes. Por ejemplo, si miramos hacia toda la era de Tauro, estuvo muy relacionada con este asunto de los Nephilim, muy, muy, muy marcada. Ahora que iniciamos la era de Acuario, ¿sí? Que todo este símbolo del aguador que está lanzando el agua de las nuevas experiencias, las nuevas vivencias, de la renovación. Pero la época de Piscis fue muy curiosa. Y la época de Piscis inicia más o menos paralelamente al inicio del Imperio Romano. Y precisamente el final de la era de Piscis, que ha estado ya terminando, estamos entrando en Acuario, también se conecta con el final de esta cuarta bestia, que se está esforzando por no morir. Y vemos un ejemplo en el libro de Apocalipsis que te dice que la bestia estaba cargando una ramera, ¿sí? Una prostituta, que estaba embriagándose y bebiendo sangre de sus víctimas. Y cuando observas la idea y el contexto, te das cuenta de que está supeditada a la bestia, la está controlando y la está dirigiendo. Y eso es algo que llevo ya un par de años explicando, cómo los cardenales como Connor o Spellman son la persona más importante de los Estados Unidos, no es el presidente. De hecho, en la muerte del presidente, perdón, la muerte del cardenal O'Connor, creo que fue el cardenal O'Connor, fue el propio George Bush. O sea, ves a la plana mayor
porque todos ellos son católicos. Y al decir católicos no es que sean creyentes en Jesús, como le llaman a Jesús, Yeshua, o que vayan a misa, o no, eso no tiene nada que ver con el cristianismo. Están supeditados a un sistema estructural político basado en los intereses de esta bestia y ellos se someten a esta bestia, ¿sí? Por eso hay que entender que, como estabas explicando tú, esto no tiene que ver con las intenciones personales de ciertos individuos. Esto se trata de una estructura que controla el planeta y, y que tiene temporalmente a esta prostituta controlándola, que es los Estados Unidos. Y lo mismo, no tiene nada que ver con el norteamericano común que está luchando por subsistir, o que está pendiente de sus negocios, o que está, o que cree en esto, que cree en otros Estados Unidos. Por ejemplo, tú vas a Nueva York, te vas a California, y eso, hay gente de todas partes del mundo, entonces no puedes decir es que la idiosincrasia del americano, no. Es que hay muchas cosas neutras, hay muchas cosas malas y muchas cosas buenas. De hecho, es tanto lo que ha creado la tiranía en este planeta en los últimos 100 años, más que todo. Pero al mismo tiempo es el último bastión que queda de justicia en el planeta Tierra. Y quien no entiende de ley no sabe de lo que estoy hablando. Pero quien entiende lo que es el sistema judicial y el derecho del ser humano sabe que mientras los Estados Unidos permanece, aún no se puede imponer la dictadura a nivel planetario. Así que es una cuestión ambivalente, ¿sí? Tiene ambos aspectos. Y el hecho de la existencia misma de los Estados Unidos fue también un interés de las fuerzas del bien, ¿sí? Que no son de este planeta, lógico, para que se mantuviese lo que no se pudo hacer con Israel, que se hiciera con los Estados Unidos. Pero al mismo tiempo también el mal, que se infiltró por medio de los jesuitas desde la Revolución Americana, lo que hizo fue lo contrario. Entonces encuentras que hay una serpiente, y imaginémonos un animal bueno, no una cabrita, o digamos un carnero, y ambos están coexistiendo dentro del mismo espacio, luchando a iguales por tratar uno de salvar al planeta y otro por destruir al planeta. No obstante, quien metió la serpiente ahí es quien realmente está bajo el control del planeta, que es la cuarta bestia. Y esa cuarta bestia es la que está tratando de emerger, simplemente dejando que toda la concentración, o sea, todo lo que es los asuntos políticos se focalicen en esta ramera, para que cuando ella sea destruida, salga esta bestia con una nueva carcasa, ¿sí? Así como cuando la serpiente muda de piel, surge distinto. Y como no ha estado en el ojo del huracán, no lo han estado observando y siempre ha estado mostrando una fachada bonita, no sospecharán sus verdaderas intenciones. Por eso ellos tienen que hacer que tú mires a los musulmanes como terroristas, que mires a los judíos como los que quieren controlar el planeta, que mires a los Estados Unidos como, qué sé, sí, que los invasores de aquí y de allá, que mires a los rusos como una amenaza para Oriente, que mires a los chinos como un peligro para comerse el mundo. Entonces siempre se están haciendo pensar que el enemigo está aquí y allá. Miren todas direcciones. Y esto lo aprendieron de Maquiavelo. ¿Sí? Nicolás Maquiavelo dio estos principios que más que una perspectiva de la psicología, parece más un manual que da a entender cómo realmente opera, ¿sí?, la Iglesia Católica con esta finalidad. Y esto empieza con el hecho de que la transformación de la parte política en un aspecto religioso ha sido esencial para mantener una fachada, para mantener una cara. Y como explico muchas veces, era necesario eh, utilizar el argumento de la historia de Israel y su Dios y sus profetas como excusa para poder dar la apariencia de que venías no solo con una buena intención, lo cual es claramente discutible, sino que había una autoridad. Y esto creo que es la parte más importante para empezar el tema de hoy. Lo que ellos llaman el poder temporal, ¿sí? Y lo que se denomina la doctrina del reemplazo. ¿Por qué? Sí, esto lo estuvimos explicando también en el tema del sionismo. ¿Por qué existe esta creencia de que los judíos, y está el problema del artículo, no unos judíos, como puede decir unos negros, unos chinos, unas mujeres, unos ancianos, que puedes decir hay gente, ¿sí? Pero ¿por qué utilizas el artículo los? ¿Sí?
por el hecho de la publicidad, que eso lo vamos a explicar más adelante, que había en contra de los jesuitas desde más o menos 1666 cuando sucede el incendio de Roma, perdón, el incendio de Londres, de que necesitaban desviar la atención, ¿sí? Y lógicamente no iba a ser relevante si lo hacían con los protestantes porque se sabía que estaban enemistados. No habría tenido ninguna repercusión que hubiesen culpado a los musulmanes porque en ese entonces los musulmanes estaban en Europa, no es como ahora que gracias a nuestro gran amigo George Soros ha estado metiendo a los musulmanes que pues ni sí ni no, el asunto, o sea, en cuanto a si es positivo o es negativo, en cuanto a porque sean musulmanes o árabes, no, ese no es el punto, sino el hecho es que se mezclan valores y se degrada y se diluye, ¿sí? En esta mezcla extraña, mmm, los valores naturales de los europeos, de cada país de Europa y sus creencias, con otra, generando una mezcla de algo que no sabes exactamente qué es, ¿no? Entonces, no podías culpar a estos y culpar a los otros. Tenías que buscar algo y el chivo expiatorio perfecto eran los judíos porque ya de por sí no eran del agrado de la sociedad. Entonces, y las razones son múltiples, pero no porque fuesen malas personas, ¿sí? Sino que a veces cuando tienes a ciertas personas sin etnia y sin patria viviendo cerca de ti, a veces suelen ser el chivo expiatorio para culparlos de los males, porque como no tienen apasionamiento hacia tu patria, pues tampoco les tendría por qué interesar lo que pase o deje de pasar. Entonces no se iban a meter en tus guerras a lucharlas contigo, no les iba a interesar tus religiones, por tanto iban a ser justamente los que viven cerca de tus puertas, pero no se someten a nada que tenga que ver contigo, así que son una especie de cretinos, ¿sí? Que se creen que son distintos y no porque estén haciendo nada malo, simplemente ellos tienen sus propias creencias, tienen su creencia en su propia patria, aunque no la pueden recuperar, y no tienen por qué meterse en una guerra que no es de ellos. Así que eso molesta. Bien, y hay otras muchas razones, ¿no? Y cuando tienes una persona a tus puertas, va a pagar o no va a pagar impuestos. Así que hay múltiples razones. De manera que esto nos lleva a la cuestión más importante de todas, con este crecimiento, con este expansionismo. Eh, el hecho de que ellos que han querido tener control del planeta entero y son conscientes de que una vez la gente, la sociedad, sepa lo que realmente dice la Biblia, diría, entonces esta institución, ¿qué papel cumple? Si todo esto tiene que ver con Israel. Tú todo lo que lees en la Biblia no hay nada, hay católicos, no hay nada, ni siquiera la palabra cristianos, porque solamente aparece una referencia de que en Antioquía los empezaron a llamar así, y de forma peyorativa o sarcástica más bien. Entonces, ¿de dónde sale? El rol del imperio, el rol de Roma, cuando lo mencionas en la Biblia, son de invasores, ¿sí? Entonces, no hay manera de legitimar todas las cosas que dice la Iglesia Católica cuando conoce la Biblia. Por eso la primera cuestión era evitar que la gente conociese y leyese la Biblia, contrario a lo que te suelen decir en estas redes sociales y hasta en el sistema, en el colegio y cosas así. Es mentira, la gente no podía leer la Biblia, hay que ver solamente las persecuciones, y eso lo mencionaremos después, todo el asunto del tema de la Biblia. Voy a poner aquí también, para que no se nos olvide, o las traducciones, ¿sí? Que son los aspectos también importantísimos. Por tanto, ¿cómo podían hacer ellos para legitimar que ellos eran una autoridad real? No tienen forma. Por eso se tuvieron que inventar este cuento de Pedro que se ha encontrado que no hay razón. Entonces, si no hay conexión entre los apóstoles y la Iglesia Católica, por eso nunca digo Iglesia Católica apostólica, no, Iglesia Católica, sí, romana, pero apostólica no, porque no tiene nada que ver con los apóstoles eran judíos. Bien, entonces, los romanos son latinos. Entonces, necesitaban deshacerse de los judíos, vencer a los protestantes y reducir la influencia de los árabes, bien, de los musulmanes. Como los judíos no tenían patria, eso era fácil de conseguir. Bien, con los protestantes fue a base de guerra y con los musulmanes, pues cuando se extendieron las guerras hacia allá. Por tanto, la cuestión era inventarse que ellos eran la autoridad. Por eso tuvieron que inventarse conceptos como el Papa, como el Padre, siendo que ellos, padre, no es Padre como estamos hablando.
el tema de la autoridad temporal o poder temporal, es decir, que ellos temporalmente, hasta que regrese Cristo, quién sabe cuándo, ¿sí? O Jesús más bien, Yeshua, ellos están a cargo del planeta Tierra. Ahora, si tú buscas, dice, ok, si es así, muéstramelo, pero no puedes. Entonces, por eso es importante para ellos que tú no conozcas la Biblia, porque si tú conoces la Biblia te das cuenta, o sea, los libros que componen la Biblia y los otros muchos de la historia del antiguo Israel, te das cuenta de que todo el rato es Israel esto, Israel esto, Israel los judíos, Israel los judíos. Israel. Y entonces los romanos, ¿qué pintan aquí? Es la usurpación. Por eso ellos tienen que evitar, ¿sí?, que surja el concepto de lo que se llama sionismo verdadero, no el sionismo político, ¿sí?, sino el hecho de partir de que los israelitas tengan su tierra y que después los israelitas se reconozcan a sí mismos, los judíos, y digan, nuestro verdadero propósito aquí ha sido que el Yahweh nos puso para que nosotros cogiésemos la ley y le enseñásemos al mundo, les enseñásemos el código de ley de nuestros principios como humanidad, nuestro derecho sobre la tierra, y somos sus sacerdotes, somos los representantes. Entonces cualquiera diría, ¿y entonces la Iglesia Católica qué hace aquí? Ha estado ocultando eso y con razón esa persecución hacia los judíos. Y también otra cuestión importante es no solo la amenaza que supone la existencia de los judíos y de la Biblia para la Iglesia Católica, para este cuento del supuesto poder, sí, el poder temporal, sino es ¿cómo llamarlo? Ah, se me fue de la cabeza. Bueno, la cuestión de la palabra en sí, que para eso lo que han hecho es inventarse las bulas, que es una ratificación que en el sistema legal está por encima de todos los demás documentos y registros. ¿Por qué? Porque se supone que ellos están por encima de todo. Y como nadie los cuestiona, porque los únicos que lo podrían cuestionar son los judíos. Y a los judíos no les interesa entrar en esos temas y tampoco se enteran de eso. Y cuando digo los judíos me refiero a los haredim, ¿sí? Porque puede que haya judíos raciales que estudien estos temas, pero tampoco ven las implicaciones. Como a mí, ¿qué me importa lo que hagan los gentiles? ¿Qué tiene que ver conmigo? Porque no se ven vinculados con el mundo. Bien, es otra cosa que también le molestaba a los europeos cuando los judíos viven allá. No se sienten vinculados con nosotros, entonces que se vayan de aquí. Porque no se sienten, viven en Francia, pero no se sienten franceses. Viven en España, no se sienten españoles. Viven en Inglaterra, no se sienten ingleses. Entonces, ¿qué hacen aquí? Bien, así que yo creo que es uno de los puntos importantes de los cuales partir del hecho de el supuesto poder temporal de ellos, que ellos se creen que tienen ese poder, y por tanto la teoría del reemplazo, que es el punto que quería ver, que se me fue la palabra en la cabeza. La teoría del reemplazo es Dios, como le llaman ellos, o sea, Zeus, okay, ellos se refieren supuestamente a Yahweh, Jehová, quitó el rol que tenían los judíos y ahora nos ha puesto a nosotros en la administración. Volvemos a lo mismo. Si eso fuese cierto, demuéstramelo con la escritura. Pero en la escritura no hay nada. De hecho, Pablo dice, ¿de qué sirve pues ser judío? Y dice, de mucho. Porque a nosotros nos fue dada la palabra de Dios. O sea, nosotros tenemos la administración del aspecto legal, lo que hace un notario, lo que hace un abogado, lo que hace el secretario de un juez. Nosotros hacemos de juristas, ¿sí? Y eso quiere decir que si la escritura es un aspecto de ley, la ley está por encima de todas las cosas. Cuando observamos el sistema de ley en el mundo y vas analizando los sistemas judiciales de todos los países y los diferentes tipos de ley, la lex mercatoria, el código Hammurabi, cuando ves el sistema legal o el derecho canónico, el derecho romano, el derecho germánico, etcétera, etcétera, el derecho continental, la ley natural, te das cuenta de que la Iglesia Católica se ha puesto en un punto como si él fuese Dios. Por tanto, trata de ponerse por encima de todas las leyes y por eso observas que cuando se enteran de que un cardenal ha abusado de un niño, no termina en la cárcel. Y tú piensas, pero ¿Puedo los jueces que hacerte están una... mirando hacia el techo. Sí, déjame solo terminar esta Sí. acotación. Y tú, no, yo supongo que muchas personas se lo plantean, ¿no? De decir, ¿cómo puede ser posible que sale un escándalo de estos obispos, cardenales, lo que sea, lo que hacen a los niños, y esta tipo de gente no termina en la cárcel? ¿Qué hacen los jueces? ¿Jugando a las canicas? ¿Por qué no hacen nada? ¿Por qué? Porque legalmente no pueden. Y esta es la parte precisamente del problema, de cómo se las han arreglado durante siglos para hacer parecer que ellos están por encima de los sistemas de ley que hay en el mundo. Sí, bueno, yo continúo ahora con por dónde voy, pero dale tú lo que quieras acotar. Sí, es
una pregunta que tengo porque de lo que vienes hablando, creo que se está metiendo por ahí. Voy a cerrar acá, a ver. Se te está metiendo, sí, ahí. Ahí está ya. Bueno, la cuestión es, si le fue dado a los judíos esto, y digamos que la historia fuese otra y hubiesen cumplido su rol, nos enfrentaríamos a nuevos problemas. Por ejemplo, a una dictadura como la que tenía los israelitas en el tiempo de Jesús o en el tiempo de los profetas, donde esta gente prostituyó también la legislación, donde muchos de ellos también, con los reyes, por ejemplo, eh, prostituyeron la ley, se apartaron de ella. Y dos, digamos que no, digamos que no fuese ese caso, pero tendríamos entonces una legislación. Yo entiendo la diferencia entre las normativas, las 600, no sé qué, pero en función de la mentalidad del judío de aquel entonces, como lo podemos entender históricamente, si fuese así, hoy tendríamos lo mismo que vivieron allá, el estar teniendo que obedecer los preceptos. Entonces, y repito, también nos encontraríamos con el problema de la corrupción que ellos mismos también vivieron, donde sus mismos sacerdotes eran rameras de lo dado por Jehová, por Yahvé, Yahvé, como cada quien le quiera decir. Pero tendríamos el mismo problema. No habría tanta diferencia de lo que hoy hace la Iglesia Católica, como lo ves ahí. Permitime, ahora sí, repite. Sí, que es muy cierto, porque es que el problema no tiene nada que ver con tu raza, no significa, no porque seas indie o porque seas judío o porque seas benjaminita o porque seas negro o porque seas indígena, es una cuestión de la idiosincrasia humana, es el comportamiento y la psicología del hombre, por tanto, porque es que el problema que existe en la humanidad no son los católicos, los judíos, los chinos, los africanos, los musulmanes, no, es el ego. Entonces, vas a encontrar el mismo problema. Puede que haya una sociedad que en un periodo de tiempo fuese admirable, ¿sí? Loable y dirías, wow, pero que eso ocurra todo el tiempo de manera genérica es que nos lleva a uno de las misivas clave, que es el ego es el verdadero problema. Por eso muchas veces refuto a esta gente que dice que es necesario que venga el apocalipsis para que maten a todos los malos, ¿no? A los que son estos, lo que son aquello, como dice Apocalipsis, y estos no entrarán a la gran Jerusalén. Y digo, ¿y qué crees que matar a toda esa gente va a cambiar algo? Si la gente que hace esas cosas ya se ha muerto y nace otra que es diferente y vuelve a morir y nace otra, y tú ves que simplemente las sociedades cambian, pero hay cosas que permanecen en común. Los valores del hombre, la virtud, ¿sí? Las grandes virtudes del hombre y al mismo tiempo también el ego. Es como que vivimos con esos dos dragones dentro, un dragón blanco y un dragón negro. Por tanto, exterminar a la humanidad para que surja una nueva no va a cambiar nada. Miren el pueblo de Israel cuando estuvieron en el Sinaí. Que se muera la generación anterior y salga una nueva con nuevos valores. Ok, entra en la tierra prometida. ¿Cambió algo? No, porque es que está nato en el ser humano. No es tan simple como decir voy a imponer una dictadura, como algunos dicen, vendrá Jesucristo y pondrá una dictadura y todo será lo que él diga. Y entonces, ¿dónde está el derecho? ¿Te crees que por imponerme una dictadura yo voy a ser mejor persona? Es como decir, sí, como este tipo de cuentos falsos del sistema educativo, de la ley prusiana, de la forma de educar prusiana, de los nazis, que todavía lo vemos en el día de hoy en muchas familias, de decir, mi hijo es un hombre recto porque siempre le di palo y lo golpeé para que nunca se me curvara. Y dices, y con razón es que es una persona tan violenta. ¿Sí? En cambio, otros que tratan a sus hijos con amor y el hijo aprende a respetar a las demás personas. Pero como no los han educado de la otra manera, no sabes cómo que podría haber sido aún mejor si en vez de utilizar la violencia y el maltrato, si hubiese utilizado la psicología y el abrazo y los besos, bien, y el respeto. Y utilizar, sí, como se hace en Israel, que es una cosa que a mí desde niño siempre me sorprendió, de cómo no te regañan, no te insultan, no te castigan, simplemente te dicen, ¿crees que un ser humano debería actuar de esa manera? Estás un poco mayor y eres muy inteligente como para actuar de esa forma. Cuando te hablan de esa manera, tú te quedas pensando y dices, pues la verdad que me siento un poco ridículo. Y no necesitas estar tratando mal a nadie, ni golpeándolo, ni castigándolo, ni nada por el estilo. Entonces,
Este es el asunto con el que nos encontramos. Lo mismo como dices tú, supongamos que no ocurre toda esta historia con Jeroboam, que no ocurre toda esta historia con Salomón, que no ocurre esta historia con Roboam y todos los problemas y el rey Manasés y bla, bla, bla. Bien, y hubiese sido una nación excelente. ¿Te crees que el resto de naciones habrían sido excelentes? ¿Acaso los seres humanos, por el hecho de que les pongas 40 millones de normas, van a ser mejores que si les pones 40.000 millones de normas? Las normas lo único que hacen es que te afligen, no te despiertan la conciencia. Así que tienes razón, porque de un modo u otro no hubiese funcionado el plan con Israel, porque es que te estás limitando a una cuestión genética, cuando el problema no está necesariamente la parte genética, el problema está en la mente. Entonces la mente es la que tiene que cambiar, y para cambiar la mente hace falta una serie de experiencias, como mencionaba el otro día con el aspecto de Buda, que muchos lamastenios y mucha gente trata de practicar el budismo para ser como Buda, y olvidan que Buda primero pasó por riqueza, ¿sí? Después pasó ayuno, después comió bien, pasó por dificultades, estuvo casado, tuvo hijo, viajó y vivió un montón de experiencias diferentes que le llevaron a que después de los 45, 48 años, entonces, ¿sí? Adquiere un estado de, digamos, de iluminación, ¿sí? Alcanza el moksha, llega al nirvana. Pero no vas a conseguir eso si estás metido entre cuatro paredes y no experimentas nada. Por tanto, son cosas que son naturales para la raza humana y que en el proceso de nuestro planeta tienen que ocurrir. De modo que hubiese sido irrelevante que Israel hubiese sido, los pobladores hubiesen sido ejemplares y fantásticos y extraordinarios, ¿sí? Y aún así hay por ahí una teoría, creo que es el Drumbalo Melquisede, creo que es el que la menciona, que muchos de los que estuvieron encarnando en Israel ya habían venido a haber estado encarnando en la isla de Atlántida, así que tienen un propósito grande. No obstante, ves lo mismo. Los problemas, la limitación del cuerpo, las circunstancias, el ego, te llevan a que, por mucho que seas especial, si hubiese algo especial, tienes los mismos problemas que todo el mundo. Entonces tienes tristeza, tienes odio, tienes alegrías, tienes deseos, tienes hambre, te enfadas porque es algo común en todos los seres humanos. Hasta Yeshua, Jesús, pasó por lo mismo. De modo que no hubiese cambiado absolutamente nada. Por eso, independientemente de lo que hubiesen o no hubiesen hecho estas 12 tribus, todos ellos, de un modo u otro, Yeshua habría tenido que venir. Y lo vemos que no solamente él, el trabajo que hizo Krishna muchísimo tiempo antes, el trabajo que hizo muchísimo tiempo después, Nichiren Daisonen, sí, mucho, el trabajo que, digamos, trató de hacer dentro de sus posibilidades Mahoma y dentro de lo que también hubiese en él y hasta el día de hoy, muchos de los que han dirigido ciertos mensajes con más, con menos desaciertos, con sus propias dudas y sus propias inseguridades y su propia ignorancia, porque cuando hay una oportunidad para llevar luz a nuestros congéneres, tú eres una vasija que tiene sus propias experiencias y sus propias ideas. Cuando llega el mensaje, eso se mezcla con lo que hay dentro de ti. Tú lo puedes interpretar de una manera o lo puedes interpretar de otra. Lo bueno es tratar de sacar el mejor partido posible. Y lo ves con los profetas de Israel también. Tienen informaciones duales y, sin embargo, trataban de hacer las cosas lo mejor posible e interpretarlas de la mejor manera posible. Así que yo pienso que de lo que estás comentando tú, en realidad no habría servido mucho. De todas maneras, hubiese sido necesario que siguiesen viniendo personas. Y de hecho han seguido viniendo personas, pero ahí está, los tiraban a la hoguera, los lanzaban a los leones, los torturaban, los empalaban, les hacían todo tipo de cosas que uno piensa, menos mal que la Santa Inquisición, no me quiero imaginar lo que hubiese sido la satánica Inquisición, lo que hubiesen hecho. Y lo que les para los pies es Napoleón, pero esto es otra historia, sí, interesante con el tema de Napoleón y la Revolución Francesa. Pero todas estas revoluciones que van ocurriendo y que se van desarrollando son estos procesos de cambio, ¿sí? Porque se ve que hay una lucha y no es una lucha solamente en el plano físico, en el plano de este planeta, es una lucha que está viniendo de otros niveles. No sé si quiere agregar algo ahí o sigo con por donde iba. No, no, prosigue. No sé si tienes ahí alguno de los puntos que conversábamos o cuál es la parte de que quieres ir hilvanando con lo que vas hablando. Ahí es, ya vas tú. Lo primero es ir viendo cómo la cuarta bestia, para mantener su situación de poder, necesita mutar. Si no muta, se desintegra. De hecho, cuando empieza a crecer el catolicismo, no voy a llamar cristianismo porque sería un error, el catolicismo en el imperio romano ya estaba pasando por unas situaciones tensas. Observamos que no mucho después
ocurre el cisma de Oriente. Cuando se divide el Imperio Romano, ¿sí? Y aparece en esta parte de aquí, en Anatolia, lo que se denomina el Imperio Bizantino o el Imperio Oriental o de Oriente. Y ya empieza a haber ciertos problemas, porque lo que le interesa al Imperio Romano es una expansión y un absolutismo. Pero así como le pasaría al pueblo de Israel y como le pasaría a cualquier otro, mantener a cuanto más personas, más difíciles de controlar. Mira el cuento este de la reducción de la sobrepoblación, ¿sí? Porque quieren tener un gobierno mundial con poca gente, 500 millones de personas. Porque es que tratar de controlar más es absurdo. No hay, o sea, es demasiado difícil controlar a tantas personas, aunque todos tuviesen implantados microchips y nanotecnología. Y aparte, ¿para qué necesitas tanta gente? Es mucho consumo. Y más administración. Cuanto más grande es un imperio, más administradores necesitas, más tienes que tener movimiento del ejército para que no se subleven, tienes que tener más rondas de vigilancia en las fronteras. Es decir, es complicadísimo. Bien, es complicadísimo. Tienes que tener muchísimo para poder gestionar un imperio en crecimiento. Por eso no duraban mucho, aparentemente hablando en términos de muchos años, pero cómo se ha mantenido es la religión, porque el chantaje emocional. Pero si tratas de hacerlo militarmente no es tan fácil, porque otros te van a plantar guerra. Por eso ha sido la mejor estrategia mantener un perfil bajo utilizando el argumento de que tú eres el representante de una fuerza divina y te tienen que respetar. Entonces así nadie se mete contigo. Siguen peleando entre ellos para ti no te atacan. Así puedes permanecer y permanecer generación tras generación. Y cuando ocurre el cisma de Oriente pasa otra cuestión. Ellos quieren imponer su política a las malas. Entonces cada vez empiezan a ser más represivos y perseguir cualquiera que no piense igual. ¿Por qué? Porque corren el peligro del libre pensamiento. Como estaba mencionando con Valentino de Roma y los gnósticos, así como los maniqueos y muchísimos otros grupos, el grupo de los arrianos, etcétera. Hasta antes del concilio de Nicea, todos estos grupos eran grupos de discusiones. Existen en el judaísmo, como he explicado muchas veces, que discuten y refutan y tú piensas esto y yo repienso lo otro. Y sectas hay muchísimas. Mira en el cristianismo cuántas sectas hay, en el islam cuántas sectas hay, en el hinduismo cuántas sectas hay, en el budismo cuántos grupos filosóficos y ramas hay. Eso es normal porque las personas piensan, tienen diferentes criterios y opiniones y este lo ve de una manera, este lo ve de la otra. Eso es bonito, ¿no? Mientras no se imponga, es bonito. El asunto es cuando tú quieres dominar a todos, necesitas que tengan un solo pensamiento. El culto como decían, por ejemplo, en el Illuminati, que lo ideal sería que la religión telema controle el planeta y gracias a eso se introduce el luciferianismo. Pero tiene que haber un solo pensamiento. Como llevas todos a un solo pensamiento, el efecto Armagedón o el efecto Apocalipsis es necesario para llevarlos a todos a que se destruyan sus creencias, no tienen respuesta, entonces pueden aceptar el luciferianismo. Pero hasta ese momento, cada quien va a seguir pensando, porque es gratis pensar, es libre pensar. Pero cuando te suprimen y ves que no te sirve nada lo que estás haciendo, pero aparece una especie de ser sobrenatural que se manifiesta, dices, vale, entonces esta es la respuesta. Y si te da lo que tú quieres, como una renta básica universal y cuantas otras pendejadas a cambio de tu libertad, pues claro, respondes, abdicas y ya está, ¿no? Ya tenemos el fascismo planetario. Pero el asunto es cuando ellos piensan de forma diferente y tú no puedes controlarlos, porque si los quieres controlar a través de la religión, tienen que pensar todos igual. Entonces necesitas empezar a reprimir. ¿Y cómo reprimes? Diciendo que tú tienes la verdad, tú representas a Cristo, representas al Dios y todos los demás son del diablo. Son lo que llaman el paganus, ¿no? Entonces, como son el paganus ese, tú tienes que, y los herexes, entonces tienes que atacarlos a ellos y puedes hacer lo que tú quieras y intimidar, matar, torturar, pero claro, no pueden conocer la Biblia porque si no sabrían que estás utilizando a Satán para supuestamente llevarlos al bien, ¿no? Porque el Satán es lo que ellos están haciendo. Cuando tú violas el derecho de otra persona, ese es el Satán, ese es el espíritu del anticristo. Así que empieza todo ese proceso y dentro de ese proceso empiezan los intereses de suprimir dónde está Israel para ser ellos el representante. Y como hablaba de la cuestión esta del derecho del poder temporal, ¿sí?
para que ajuste o encaje con la ley bíblica o con la ley de Dios, Roma ahí no encaja, ¿no? Tendría que ser Israel, pero tienen que suprimir Israel. Entonces tienen que inventarse todas estas cuestiones y ahí los diferentes concilios, donde hacen parecer que el poder lo tienen ellos y tienen que empujar esta doctrina del reemplazo. Entonces, si ellos lo reemplazan, adiós judíos, porque ya no sirven, ahora nosotros. Y ese nosotros tiene que ser en Jerusalén. Esa es la clave. Hay que entender que tener el control de Jerusalén representa que tú eres el eje. Entonces, el Sion sería dirigido, controlado por el Imperio Romano. Sería controlado por la cuarta bestia. Ellos tendrían el eje y eso les legitimaría desde el punto de vista de la espiritualidad, de la religión. Y pues la única oposición que tendrían es lograr que los musulmanes pensasen igual. El asunto es que las fuerzas que están trabajando con nuestro planeta también desde el bien no son pendejas. Y ellos también pueden anticiparse en muchas cosas porque mucho de esto es matemática y sencillamente conocen el futuro. Entonces, ¿qué hacen? Ellos levantan a Mahoma. Ellos levantan a Mahoma ¿por qué? Porque saben que el imperio romano va a querer controlar Jerusalén y desde ahí van a querer controlar el planeta. Entonces, ¿qué hacen? Van a mover a los países musulmanes sabiendo que ellos también tienen un derecho legítimo porque ellos son la parte complementaria, diría yo, ¿sí? Que se conecta perfectamente con el rol del pueblo de Israel. Bien. Entonces, el pueblo de Israel tenía un propósito, pero a muchas personas se les olvida que el primogénito de Abraham fue Ismael. Y Ismael es con quien vienen las 12 tribus árabes, ¿sí? Y estas 12 tribus árabes tienen un propósito, pero ese propósito se mostraría más adelante. Mientras tanto, trabajan con el pueblo de Israel, que es la parte jurídica, la parte escrita, la parte legal. Entonces, cuando el pueblo de Israel ya no cumple, ya no puede cumplir su misión, dicen, bueno, vamos a hacerlo con los gentiles. El asunto es que el imperio romano empieza a comérselos. Dice, oye, ¿ahora qué hacemos? Porque mientras ellos había una libertad sus primeros 300 años, digamos, en el culto, llamemos cristiano, en Anatolia, mayormente, Asia Menor, pues bueno, mal que bien iban ahí. Cuando toma el imperio romano, la cuarta bestia, el control sobre esto, dicen, ¿y ahora quién le va a plantar cara a ellos? Vamos a levantar al Islam. Vamos a levantar al pueblo de Israel que está ahí como el letargo, ¿sí? Para que ahora sean ellos. Entonces ahí empieza la historia del Islam. Entonces no es como nos lo han pintado de que estos son malos y demás. Son seres humanos. Entonces hay malos como hay buenos. Que muchas cosas son arbitrarias, por supuesto que son arbitrarias. Muchas cosas de la ley Sharia son una locura. Pero si las comparamos con la ley de que el antiguo Israel, pues tampoco varía mucho. Entonces, bueno, y si lo comparamos con la Santa Inquisición, ¿sí? Con la Inquisición, pues yo preferiría vivir en un país musulmán antes que en Europa durante la Inquisición. Porque de hecho los musulmanes sí te respetaban tus creencias. No es como ahora, ¿sí? Que por razones más extensas, no voy a entrar en detalles, y cómo está metida la CIA y demás, se ha generado este odio en muchos países musulmanes, especialmente chiíes o chiitas, contra personas que profesan otro culto. Pero en ese entonces respetaban. Y de hecho, la India también. ¿Por qué muchos judíos se fueron para Babilonia? Porque se les respetaba sus creencias. ¿Por qué se fueron para la India? Porque se respetaban sus creencias. Eran lugares de múltiples cultos. En Egipto se respetaban sus creencias. En Roma se respetaron, la mayoría del tiempo se respetaban las creencias de la gente. Pero cuando empieza esta Inquisición, ya no respetan tus creencias. Entonces, ¿quiénes son los primeros que se ven amenazados? Los judíos. Bien, porque el imperio romano se va expandiendo y los judíos son los únicos, digamos, bueno, de los pocos que no iban a renunciar a sus creencias. Mira el asunto que pasó con Antíoco Epífanes IV, que se mete contra los judíos a quererles quitar, prohibir esto, prohibir el Shabbat, prohibir aquello, meterles el templo a Zeus, etcétera. Y ellos no iban a rechazar eso. Entonces, eso es lo que genera una confrontación. Los romanos fueron más astutos antes de que naciese la Iglesia Católica. Es decir, crean ustedes lo que les dé la gana, pero respetan la ley romana. Bien, entonces esta es la cuestión aquí, creo que es más importante. Entender que el rol, sí, por ejemplo, de Saladino, que decía que ha sido mandado por Alá para esa misión, yo no lo dudo. Lógicamente,
alguien quien diría, sí, pero es que la guerra no es la respuesta. Lo mismo habría que decirle al pueblo de Israel cuando entró a Canaán, la guerra no es la respuesta. Pero no es la respuesta cuando tenemos otras opciones, como ahora. Pero en aquel entonces solo solucionaban las cosas con guerra. Entonces no es que tengamos muchas opciones. O sea, viene, yo digo, busco la paz y la armonía, pero viene un ejército de 12,000 soldados o 150,000 soldados con armas y vienen armados hasta los dientes. ¿Te crees que ellos, por mucho que yo les diga que a paz y amor y eres mi hermano, me van a respetar? Van a saquear con todo. Si me ven sin armas dirán, uy, mejor aún, no tengo que Oye, enfrentar conflicto. hablando de eso, es una cuestión que pues yo me he planteado en relación a Constantino. Voy a apagar acá nada más. De la supuesta imagen que Constantino ve, parea la guerra y decide entonces, por influencia de su madre, ¿verdad?, dar esta carta de libertad, de culto a los cristianos para que ya no sean perseguidos. Porque a quien yo veo realmente como el artífice de aprovechar el cristianismo como la nueva forma de control es a Teodosio. Y yo, pues no sé, tal vez yo estaré equivocado, pero te pregunto esto porque cuando leo, por ejemplo, alguna información que tiene que ver con el zoroastrismo, es interesante ver que el zoroastrismo se propaga en el mundo, en aquel mundo, en aquel momento, se propaga gracias a que un, un rey, pues, adopta esa religión y la instituye en el imperio persa. Entonces, igual vemos esto con lo que tú estabas diciendo ahorita de este personaje que tú dices, yo no dudo que fue llamado por Dios, aunque fue en guerra. No podríamos, como algunos, es que no sé, yo escuchaba una información bastante interesante que alguien postulaba esta hipótesis. Voy a llamarla hipótesis porque no, él lo aseguraba. Y decía entonces que de alguna manera, pues el catolicismo, y creo que esta persona es un cabalista, pero de alguna manera él postulaba que el catolicismo pues fuese vehículo por el cual el mensaje de Jesús logra llegar al mundo entero. O sea, ¿no habrá también de alguna otra manera algún tipo de estrategia de arriba, como tú decías, en este caso, como, con los gentiles, propiamente utilizar también algo del imperio para que se dejase de perseguir? Y a la pregunta, pues más exacta, ¿tendrá algo o crees tú, porque aquí no podemos asegurar nada, más que pues a pura intuición, deducción, como quieren llamarle? ¿Será realmente que Constantino, o crees tú o le das algo de validez a que Constantino haya tenido esa revelación y que realmente fue como una especie de Nabucodonosor? Porque eso lo vemos, o sea, vemos que de arriba, de alguna u otra manera, llegan a los emperadores o a los reyes para lograr algún tipo de liberación, para lograr que el mensaje que de arriba están interesados se propague aún sabiendo que van a haber tergiversaciones. Pero pasó con Nabucodonosor, pasó con Darío, no recuerdo cuál fue el rey persa que permite a Nehemías la reconstrucción del templo. Es decir, esto ha pasado. ¿Consideras que también, o cómo ves en este caso a, ¿cómo se llama? A Constantino como uno más que tal vez sí fue motivado por arriba para que pasara esto, aunque hoy vemos lo que pasa siempre, la prostitución? ¿Cómo lo ves? Eh, um, tenemos que, o sea, hay que saber que los que están detrás de esto, y yo sé que a algunos les suena, les taladran los oídos cuando uno dice Confederación Galáctica, porque todos lo quieren ver siempre con cuestiones así abstractas y tal. Quieren ver un Jesús, Dios, una deidad que está por allá con una barba. No les gusta hablar de temas extraterrestres, pero hay que decir las cosas como son, y yo creo que a estas alturas ya estamos mayorcitos como para que ya nos digan las cosas como son. Entonces, hay varios grupos que vienen trabajando desde otros lugares de fuera de este planeta, que piden permiso a una confederación mucho más importante que la que administra cuestiones administrativas, como una asamblea de mundos. Y ellos presentan proyectos y estos
proyectos son o no aceptados. Algunas veces toman iniciativas propias y no está de acuerdo el concilio. Entonces, no todos los grupos son los mismos y a veces están trabajando varios grupos al mismo tiempo y están trabajando con diferentes países o imperios. Y en algunos casos se oponen otros y en una misma nación están tratando de controlarlo desde de diferentes niveles. Antes era más fácil porque bajaban con sus vehículos, se plantaban en cierto lugar, se metían debajo del océano, en una montaña, y hacían lo que les da la gana. Pero desde que hay radares, sistemas antimisiles y cosas así, ya no pueden estar trabajando de la misma manera. Ya tienen que utilizar otro tipo de tecnologías. De manera que no sé cuál de esos grupos, ¿sí? Pero sí les interesa tratar de ayudar al ser humano de diferentes maneras. Y pienso que en la mayoría de casos tienen permiso de la Asamblea General de esta galaxia, ¿no? Lo que algunos pueden llamar el Elohim, si lo quieren llamar así. Entonces toman a individuos como Constantino y sí, les dan un mensaje, pero también hay que entender que hay un límite por medio del, o sea, hay un límite desde el marco legal donde tú puedes interferir. Puedes interferir cuando la persona te está llamando concretamente. Por eso Jesús dice, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Si tú no pides, no se te puede dar porque estarán violando tu libre albedrío, porque hay una ley de la no intervención en planetas como el nuestro. Bien, cuando nuestro planeta pase a cuarta dimensión, o sea, el planeta ya está en cuarta dimensión, pero me refiero como humanidad, ¿sí? Que está en ese proceso de tercera a cuarta con el aspecto este que estaba mencionando de Acuario, porque son ciclos naturales, no es un rollo de como le llaman mal dicho nueva era, sigo esoterismo, que en realidad es la búsqueda del interior, cosas raras, sino que es una cuestión de astronomía, es una cuestión de tiempo, de ciclos, ¿no? De modo que están teniendo que trabajar, ¿sí? Con la humanidad en esas etapas, en esos ciclos, y tratan de ver cómo pueden hacer lo que sea posible, considerando que cada ser humano tiene su propio criterio y que hay unas pautas que hay que llevar según la época, el ciclo por el que está pasando ese planeta. Entonces, se analiza el planeta y dice, ellos todavía están en este ciclo, no podemos intervenir de esa manera. Fíjense, cuando el grupo llamado Ra intervino en Egipto hace más de 12.000 años, ¿qué fue lo que ocurrió? Idolatría. ¿Por qué? Porque ellos en su ingenuidad no se imaginaron que iban a tomarse las cosas de manera que, o sea, por tanto, a partir de ese momento dijeron, no nos vamos a presentar más físicamente, porque esta gente nos está idolatrando y esa no era la intención nuestra. Entonces nos vamos a mostrar con aparatitos, mandando mensajes psíquicos y demás, y lo que se ha hecho mucho. Fíjense, después de la Segunda Guerra Mundial, empiezan que si objetos, platillos volantes y objetos y platillos volantes de los años, mediados de los años 40, los años 50, los años 60, los años 70, los años 80, hasta los años 90, eran por todos lados que se veía, hasta que ya los ejércitos o sea, muchos gobiernos se sintieron incómodos y empezaron a crear una balística de protección para proteger el espacio aéreo porque no querían que siguiesen metiéndose en su espacio aéreo, se sentían amenazados, tenían miedo. Dice, esta gente, imagínense esos vehículos lo que hacen, nos pueden, y lo han hecho, han desmantelado plantas nucleares, les han deshabilitado sistemas electrónicos porque han supuesto una amenaza, pero el asunto también es decir, ¿por qué hacen ustedes eso si esta es jurisdicción de nuestro país y tenemos una constitución? Entonces, aquí también hay que entender que entra nuevamente el aspecto legal. ¿Por qué? Como digo y enfatizo muchísimas veces, ¿por qué la Torá se le dio al pueblo de Israel? Porque fue la manera en la que la Confederación podía trabajar con el ser humano directamente desde el marco legal sin que hubiese ningún tipo de ley que se los prohibiese. ¿Por qué? Porque tú no puedes intervenir en un país que está en este ciclo. Pero si hay una ley y todos los que están abajo firman y dicen estamos de acuerdo con someternos a esta jurisdicción para que la constitución nuestra se conecte con la constitución de arriba, entonces ellos van a poder subir y bajar permanentemente y va a haber es como si fueses un vasallo dentro del amo. Bien, por eso se hablaba de ser siervos de Jehová. No se basaba en la religión, se basaba en que tú tienes jurisdicción y por eso se vieron tantas cosas espectaculares en la antigua Israel que a mucha gente no le gusta aceptar. ¿Por qué? Porque se aceptaron esa jurisdicción, por tanto podrían intervenir. Cuando ellos ya no aceptan la jurisdicción, el aspecto legal, ya no pueden intervenir, entonces intervienen los otros grupos, como es el caso de estos, los rebeldes, sí, el grupo de Orión, los Nephilim. Y entonces esto nos lleva a lo que estás preguntando sobre Constantino y nos llevaría también al caso de Mahoma, nos llevaría al caso hasta ¿cómo se llama? Russell, se me fue el nombre este,
o Rael o tantos otros, yo no dudo que estas personas hayan recibido un mensaje. El asunto es que tú no puedes, o sea, yo te doy un mensaje, pero después yo no puedo controlar cómo tú te lo vas a tomar, ¿sí? Y no puedo pensar que porque no sabemos lo impredecible que es una persona, entonces ya no hacemos nada. O sea, hay que intentar hacerlo, aunque sepas, aunque seas consciente de que puede que el mensaje no sea tomado del todo bien, pero si algo puedes hacer para mejorar, o crees que puede mejorar, lo intentas. Y como digo, algunas veces lo hacen por parte de la Confederación, otras veces lo hacen por uh, criterio propio, lo cual no está legalmente bien. Otras veces son el grupo de Orión que está con malas intenciones queriendo generar problemas y generar confusión y abrir lagunas para que ellos puedan intervenir. Bien, entonces ellos pueden dar un mensaje a Constantino y hasta, mira, hasta Tutmosis III cuenta que le ocurrió algo similar. Julio César cuenta que le pasó algo similar. Entonces tienen unas visiones y eso les cambia profundamente. El asunto es, más allá de una aparición en segunda fase, o en primera o segunda fase, como se les suele llamar en ufología, no deberían hacerlo legalmente. ¿Por qué? Porque, hay, como digo, hay unas leyes según el ciclo por el que está pasando un planeta y si ese individuo no te está llamando, tú no te puedes meter. Entonces, hay un primer contacto que se llama contacto en la primera fase. Entonces, el individuo se queda pensando en eso. Mientras él no cree una conexión, se va a quedar con esa experiencia. Si él crea una conexión, entonces se puede decir, me pueden dar más información, entonces se evoca el nombre de Yahvé, de Jesús, lo que sea, Mahoma, entonces pueden intervenir. En cuanto sea progresiva o persistente, será la palabra, persistente y constante, esa comunicación, hay una jurisdicción. Cuando se pierde la conexión, se puede perder la jurisdicción. Porque como estamos en distancias enormes y bajo países distintos que están bajo otro sistema de derecho, otra constitución, hay que mantener como si estuvieses manteniendo un correo permanente, ¿no? Un contacto permanente para legitimar, pero no es jurisdicción tuya. Es decir, es como estas películas donde mandan a militares o a mercenarios o agentes de la CIA infiltrados a un país que no es el suyo. Y el satélite americano desde arriba los está viendo y a veces sabe que los van a atacar y les pueden avisar, los van a atacar, pero no pueden intervenir. Tiene un satélite que está armado y puede disparar un misil y puede atacar, pero entrarían en un conflicto internacional, un problema internacional. Bien, ya de por sí se están infiltrando, entonces puede haber una infiltración a pesar de que no es legal. Vamos a ver cómo mantenemos eso. Pero en el momento en que disparen un misil desde un satélite a un territorio como Irán o Irak o Afganistán, se meten en un problema internacional. Entonces, tienen que jugar con ese tipo de cosas y saber que no es jurisdicción de ellos, porque los Estados Unidos es una jurisdicción de Estados Unidos, Irán es la jurisdicción del gobierno iraní. Y lo mismo aquí. La jurisdicción del reino de los cielos o del reino de Dios, como se le llama, está sometida, está conectada con la Torá. Sí, y no me refiero a judaizar ni al judaísmo, que clara que no estoy hablando de nada de esto. Estoy hablando del aspecto legal, la ley, ¿sí? Hablando en temas legales. Entonces, esa conexión es lo que están tratando de hacer, establecer una embajada en la tierra para que ellos pudiesen trabajar, porque una cuestión de una embajada es que la embajada es ese país al que está representando a pesar de que está en otro territorio. Esto es como el Estado de Vaticano, esto es como la City de Londres, esto es como el Palacio de Buckingham, esto es como el Distrito de Columbia. Son microestados o micronaciones que están dentro de otro país, pero ese país no tiene jurisdicción dentro de ellos. Entonces eso ocurría con Israel. No tenían jurisdicción otros países para hacer nada sobre ellos porque estaban bajo como embajadores. El asunto es con el embajador ya no está aplicando la ley de ese país. Entonces el país dice, yo no puedo intervenir para ayudarte porque tú estás violando nuestra ley. Entonces sus enemigos aprovechan y se meten a la embajada. Por eso Israel fue atacado por los asirios, por eso fue atacado por los filisteos, por eso fue atacado por los romanos. ¿Por qué? Porque, como dice la propia Biblia, invalidasteis la ley. Porque ya no tiene jurisdicción, no te podemos ayudar. No es que sea un castigo, sino que es que cuando ya no hay jurisdicción no puedes intervenir porque esas regiones están bajo control de otros señores, otros amos, otras constituciones, otros sistemas jurídicos. Entonces Constantino puede recibir una visión, no vamos a decir que no, Mahoma puede recibir una visión, no vamos a decir que no. La cuestión ahora sería qué tanto mantiene una conexión con ellos para que le sigan instruyendo y llevándolo en un camino de discipulado. Cuando los discípulos estuvieron con Jesús, estuvieron varios años con él y aún así pensaban de formas que no se parecían mucho a Yeshua. Ahora imagínate cuando tu experiencia es
o dos o tres en un momento específico. Puede que tengas una gran revelación y adquieras una gran idea, pero ¿y qué pasa con el otro 99% de tus experiencias de vida y tus creencias que sigues guardando contigo en tu subconsciente? Vas a seguir basando tu vida y tu forma de interpretar en eso. En consecuencia, sí, posiblemente la experiencia fue válida, pero a partir de ahí hay que cruzar los dedos a ver qué es lo que hay en tu cabeza para coger esa información o ese mensaje y hacia qué resolución lo vas a llevar. Así es, pero bueno, entonces al final parece mentira, ¿no? Tanto juego desde arriba, y no hablo en el sentido malo de jugar con nosotros como desde el ego, sino maniobras para poder lograr propósitos, pero sí que les ha ido mal, ¿no? Bastante mal con tanta maniobra, o sea, juzgándola así a priori. No quiere decir que, o de repente, de la manera que uno lo mira, le ha ido mal, pero sin embargo, si analizamos desde otros puntos de vista, no les ha ido mal porque poco a poco ha sido un trabajo de hormiga, ¿no? Poco a poco se han ido cumpliendo ciertas cosas. De repente son situaciones que ya preveían también que iban a suceder, pero sabían que eran necesarias para ir como poco a poco escalando para el desarrollo integral del ser humano. Y quierase o no, como siempre hemos hablado, es cierto que la misma Biblia dice que la maldad, el amor de muchos se enfriará, pero no quiere decir que el amor de otros no va a crecer. O sea, esto va como un riel, ¿verdad? En una vía va creciendo la maldad, pero en otra va creciendo la conciencia. Entonces, sí ha existido un desarrollo conciencial, independientemente, aunque nosotros vemos fracaso en muchas cosas, en realidad no, en realidad es el trabajo que se ha estado haciendo insistentemente y constantemente, aun cuando, por ejemplo, tenemos hoy todo lo que el cristianismo pueda representar como religión oficial, y la que gobierna, ya sea en lo católico o protestante, en todas sus derivaciones, y que, bueno, esté totalmente controlada por el canon y por lo establecido en su gran mayoría por las doctrinas católicas, y que se excluyó tantas cosas hermosas que pertenecían a los primeros cristianos. eh, no quiere decir que no haya servido como vehículo para llevar un mensaje. De alguna u otra manera, lo que hoy tenemos también en las legislaciones, muchos de los valores que se implantaron han servido para el desarrollo de la humanidad, por lo menos en la parte social, tuvo su beneficio. Entonces creo que si queremos ver toda la parte de manipulación y eso, pues sí, ahí está, ahí está. Pero también ha sido un instrumento de los de arriba de poco a poco ir trabajando, y creo que cada quien ha hecho su aporte, quieras o no, fue un vehículo más de esa manera, y no podemos negarlo, fueron los mayores promotores de Jesús, de Yeshua aquí en la tierra, el mensaje más grande para la humanidad. Ellos fueron los promotores, aunque era en algunos casos, para sus propios planes, pero, pero dieron la oportunidad al gran, bueno, por lo menos en toda América así fue. Toda América y bueno, Europa, África y Asia, todo el mundo se vio beneficiado de alguna manera de tener la oportunidad, aunque con tergiversaciones y lo que se quiera, pero tener el mensaje de Jesús, ¿verdad? Entonces, pero bueno. Ahora, elementos para regresar con el tema, no sé si vas a comentar algo de lo que te dije, pero luego hacerte la pregunta o te hago la siguiente pregunta. No, desarrolla la siguiente pregunta. Ok, para la siguiente pregunta es algunos elementos de los que platiqué yo. No sé si apuntaste algunos que también quieres ir conectando para cierre, aunque ya tenemos poco tiempo, pero sí me interesa por lo menos analizar este aspecto de lo que te decía de lo que sucedió en América. Eh, había ya una corredera de sangre, ¿verdad? Por los mismos imperios maya, azteca, inca, etcétera, que son los más grandes que han existido en estas regiones, derramamiento de sangre y sacrificios humanos en plazas públicas dedicadas a deidades. Viene la Inquisición y llamémosle de esta manera, gracias a la Santa Inquisición, en América dejamos de ver estas circunstancias. Yo decía pues en el análisis, o bueno, o cómo tomarlo, como una cuestión
donde, como la guerra del narcotráfico, de las mafias, que van controlando territorios y ellos van acaparando todo, como sucedió, algunos juzgan que sucedió aquí en Honduras, ¿verdad? Que el presidente Juan Orlando Hernández, ¿por qué instituye, dicen algunos, tantas leyes que hoy le perjudican? Y otros analizaban, es que a través de esas legislaciones que le perjudican, pero él logra eliminar competencia de carteles y quedarse con todo el control. Ahora, ese todo control se reflejó en la sociedad hondureña en una disminución sustancial y bueno, realmente llevar casi a cero una de las cosas que más preocupaba a la población, que era la cuestión de las, eh, ¿cómo se llama? Los secuestros, ¿no? Y sí, se disminuyó bastante la guerra entre pandillas en las matanzas que se daban en colonias. Entonces, él a tomar el control de esto, pues siguen asesinatos, siguen estas cosas, pero ya ahora, digamos que a nivel público, mucho menos el volumen, pero ya si lo podemos juzgar de esta manera como ejemplo, digamos que se hacía desde la posición de este nuevo cartel que lo controlaba todo. No sé si este ejemplo es una buena plataforma para analizar este punto y ver realmente hubo beneficio de la Santa Inquisición al no ya ver estos sacrificios a estas deidades o simple y sencillamente fue un nuevo control y una etapa donde se va a tras bambalinas a seguir sacrificando a deidades, pero en este caso al nuevo imperio que estaba, o bueno, a muchos de estos líderes que sí servían a estas deidades oscuras. ¿Cómo lo ves esta cuestión? Es una cuestión compleja porque mm, el periodo maya no necesariamente se asemeja al periodo tolteca, el olmeca, el azteca y si nos vamos para abajo a los incas y otros. Esos son los más grandes, como estabas diciendo, ¿no? Y no todos los periodos de los mayas se basaron en el sacrificio de sangre. Y no significa que el sacrificio de sangre fuese algo de todos los días, de a cada rato, de todas las personas, ¿no? También hay que entender que Hollywood y la modificación de la historia han satanizado a la cultura maya en ese sentido y hacer parecer que eran unos sanguinarios, ¿no? Sí es cierto que ellos tenían un montón de peleas y luchas entre ellos, y esa fue una de las razones por las cuales no estaban tan fuertes y preparados para ganar a los españoles, siendo que tenían todas las de ganar a los españoles, en número, en estrategia y en valor, porque eran personas que tenían un código y una serie de principios mucho más elevados que ellos y eran muy buenos guerreros. Entonces, tenían todas las de ganar. Ahora, yo pienso, desde mi punto de vista, que el grupo de Orión estaba interesado en empezar un expansionismo en América y esto es una cuestión ambivalente, es una cuestión tanto del grupo bueno como del grupo de Orión para iniciar un proceso y un crecimiento y un expansionismo en todo el continente de América con muchos propósitos y objetivos que iban a desarrollarse. Por ejemplo, había mayor espiritualidad en el continente americano mucho tiempo atrás de lo que hubo en el oriente, ¿sí? Y eso también es importante comprenderlo. Había pueblos supremamente espirituales y muy avanzados y considero que precisamente esa fue la razón por la cual ellos se mantuvieron aislados del continente europeo y toda la barbarie que ellos traían, porque Europa ha Pero sido suena raro guerra eso, ¿no? tras Cuando se guerra, denuncian, guerra. perdón, solo suena raro cuando se denuncia todos estos sacrificios eh, a diosas, a deidades, decir que había un mayor desarrollo. Me imagino que lo que estás No, tratando de antes de decir en eso, este caso, antes. ok, El asunto de los sacrificios de sangre fue el último ciclo de los mayas de aquel entonces. No es algo que ellos viniesen haciendo durante siglos y siglos y siglos. No, eso no es anterior. Eso fue más bien en el periodo decadente del Imperio Maya antes de que llegasen los españoles. No era parte de la naturaleza propia de estos pueblos como los mexicas, como los olmecas. Ellos no tenían, ¿sí? Esto como una cuestión natural entre ellos. Estos eran pueblos muy espirituales, muy espiritualizados, como eran también los que vivían cerca del lago Titicaca en Bolivia. Estos eran pueblos muy espirituales.
Entonces lo que ocurre es que hay un encuentro y es una cuestión, no sé si llamarla circunstancial, porque no creo o sea, sí es una cuestión circunstancial y a la vez también hay un propósito, es parte del destino, pero no es que te viniesen a traer algo mejor. Cuando tú observas lo que traen a América, sí, aparte que traen mucha epidemia, traen muchas, son muy traidores y aparte también hubo indios entre ellos que se traicionaron, pero esto es otra historia. El asunto es que cuando llegan, muchas veces traicionaron a los propios con los que habían hecho alianzas de los pueblos donde llegaban, los engañaron y ellos, pues sabemos que fueron recibidos con buena intención. No se estaba pensando que ellos viniesen con mala intención, de modo que hay que ver cómo fueron todos estos procesos y que aparte, que no fue que llegaron y esto fue un periodo que duró 5 o 10 años. Empezaron a llegar cada vez más barcos y cada vez más barcos y después llegaron los holandeses y luego los franceses, luego los ingleses, luego los portugueses, o sea, fue una invasión, ¿bien? Entonces, ¿qué puedes esperar? ¿Sí? Empiezan a traer más y más y más y se invertía una cantidad enorme y a los reyes de Europa les interesaba financiar todo esto, a la Iglesia Católica le interesaba financiar eso porque son tierras nuevas. Y llegas allá y agarras a todas estas personas que se están defendiendo con flechas y tú les llegas con pólvora, ¿sí? Les llegas o sea, con una tecnología mucho más avanzada y les llegas con armaduras y les llegas con alianzas entre diferentes imperios, pues claro, eso es un abuso. Llegaron ahí, acabaron con todo el mundo y empezaron a destruir la cultura que tenían estos pueblos. Entonces, muchas de las cosas que ellos guardan eran principios espirituales muy avanzados, independientemente, como digo, que en los últimos ciclos de los mayas tuviesen este asunto de los sacrificios de sangre. Pero también hay que ver que no es la primera vez que eso pasa, también pasó con el pueblo de Israel, pasó con muchas culturas que en un momento empezó un proceso decadente. Le pasó también al rey Salomón, tanto que hablan de Salomón, pero también en sus últimos años pasó por un proceso decadente. Entonces, eso no significa que hubiese sido mejor lo que llegan. Ellos dicen que llegan en el nombre de Dios a traer qué? A matar a la gente en nombre de la Biblia y la gente ni conocía la Biblia. En nombre de un Dios que no te mandó a meterte a un continente que no es el tuyo. ¿Para qué te metes a otro continente? Vamos a ir a llevarle la palabra de Dios. Si fuese así, y hubiesen ido a montar iglesias, no a violar vírgenes, no a robarles oro. O sea, tú analizas por el contexto que hay una manipulación, que hay una manipulación y está cogiendo el nombre de Dios. Al final, el único que queda mal es Dios, que está ensuciando la reputación. Lo mismo está ensuciando la reputación de Jesús, que te dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y tú llegas donde tu prójimo allá a masacrarlos, a quedarse con sus tierras, a perseguirlos. Si no te decían dónde estaba el oro, entonces matabas a este y a aquel. Y quizá que es lo que estaban buscando, no sé. O sea, hay que también entender que la historia se manipula con el fin de No, está claro. justificar. No, está claro lo que estás exponiendo. Bueno, ya estamos al cierre del programa de hoy. Agradeciendo tu participación. No sé si se te queda algo que quisieras comentar o cerramos hoy para continuar No, de en momento solamente eso, que quede claro que los temas que estamos explicando, ¿no? De toda esta historia de las profecías, cómo te van advirtiendo sobre la cuarta bestia, que te dice que mata a sus profetas, eso vamos a enfatizar también más adelante. Todas las personas que se oponían y que quisiesen hablar los mataban. Cómo Daniel advierte sobre el Kitim y dice que sería la cuarta bestia, los diseños también hablan de esto. Yeshua también advirtió que ese es el último imperio. O sea, es bueno dejar de sentar esas bases porque a veces esto se ve de forma abstracta. Una cuarta bestia aparecerá o algunos interpretan esto o aquello o los romanos, el imperio romano ya cayó. No, ahí sigue estando el poder, solo que se está gestionando a través de la ramera. Pero si uno observa Apocalipsis, te dice que ella está sentada sobre la bestia. De manera que la bestia sigue estando en el poder y sigue siendo la que está controlando. Entonces, ya seguiremos el próximo tema, profundizando más sobre el asunto de la Inquisición, las cruzadas, para entrar ya con el asunto de la reforma, Pe- con Lutero. Bueno, perfecto. Entonces, agradeciendo tu participación, nada más para leer algunos mensajes por acá. Saludos a Robinson Montoya, a Leslie Carrasco, que siempre está pendiente, a Edmundo Pacetti, que igual también está pendiente de los programas de Veo Ocultas. Gracias por acompañarnos. Mañana, entonces, estamos Sí, mañana estaríamos nuevamente desarrollando programa. No sé cómo estás, o lo platicamos igual a lo interno. A ver si mañana podemos hacerlo a las 9 de la noche por allá, 3 de la tarde, Honduras. Así que nos vamos entonces. Gracias por acompañarnos.
cerramos. Esto fue Ve Ocultas. De verdad, muchas gracias y un placer haber compartido con ustedes. Ve oculta. Ve oculta.